Bienvenido al día séptimo de la creación. Ya estamos en el día séptimo. La perfecta creación de Dios es la grabación número 7. Y hoy concluimos los 6 días anteriores del capítulo 1. Y a continuación los siguientes versículos que voy a leer, ya estamos en el capítulo 2. Vamos a ocuparnos de 3 versículos el día de hoy. Deberían de ser parte del primer capítulo. Y no es un error que contiene la Biblia, sino que años después, lo que hoy conocemos como capítulos y versos fueron añadidos a la Biblia para ayuda nuestra, y deberíamos de sacarle el mejor provecho para tener referencias prontas y que no se nos dificulte la búsqueda de algún libro, de algún pasaje. Así que diciendo ya esto, pasemos a los versos que nos van a ocupar el día de hoy, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y te invito ahí, si no tienes tu Biblia, si no tienes un lugar donde estar leyendo, pues aquí estamos proyectando en la pantalla los textos que vamos a considerar hoy. Y también pedirte de que la mejor forma que uno puede sacarle provecho a la lectura es primeramente poniéndonos en manos de nuestro Señor, del Espíritu Santo de Dios, y después tomar un lápiz, un cuaderno, hacer tu cuaderno espiritual y hacer tus observaciones, tu interpretación y tus aplicaciones. Es de la manera que vamos adquiriendo habilidad, conocimiento, sabiduría, y Dios nos habla a través por medio de este método. Hay muchos métodos que uno puede emplear, pero creo que es uno de los más prácticos y más sencillos que uno puede sacarle mucho provecho. Así que entremos a nuestros textos que vamos a estar meditando y escudriñando el día de hoy. Dice el versículo 1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En el verso 1 del capítulo 2 es la culminación de la creación, tanto los cielos y la tierra. La palabra ellos, que aparece en el versículo 1 del capítulo 2, es un artículo de la tercera persona del plural, es decir, tanto los cielos y la tierra fueron llenos de todo lo que Dios quiso poner en ellos. La palabra ejército nos habla de un orden en toda la creación. Recordemos que al inicio la tierra estaba sin forma o sin orden, pero además añadía en el primer capítulo que estaba vacía. Pero ahora el capítulo 2:1 nos muestra que lo que estaba sin orden ya tiene un orden, y lo que estaba vacío ahora se encuentra lleno. Y es que es algo interesante como ya en el capítulo 2 se va a enfocar más, va a ser más énfasis en lo que es el hombre, mientras que en el capítulo 1 vimos cómo fue ese proceso cronológico por días, y Dios, aunque no nos reveló cada detalle en su totalidad, vemos una sinopsis del capítulo que nos habla perfectamente entendible cómo nosotros podemos captar cuando leemos el capítulo 1. Y en el capítulo 2 vamos a estar descubriendo algunas otras cosas acerca del origen de la creación. Pero miremos que la palabra ejércitos también habla del conjunto de cosas, y hoy nosotros esta palabra la conocemos como para emplearlo a una milicia que están perfectamente organizados, donde todos se someten a alguien, y es lo que es la idea que está dando aquí el texto también, de que todo lo que Dios ha creado, aunque son muchas cosas, Él la sostiene, todo depende de Él. Él es la fuente de todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Vayamos al versículo 2. Dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El énfasis en acabó. En el versículo 1 encontramos acabados, y en el versículo 2 encontramos acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. Es para que nos demos cuenta de cómo Dios actúa como ese arquitecto, como ese diseñador, el origen o la fuente de todas las cosas que hoy vemos,
es la palabra de Dios, la palabra creadora de Dios. Miramos ahí también que en el versículo 2 encontramos la palabra obra, refiriéndose como a una sola cosa, pero recordemos que todas las cosas que Dios hizo están encapsuladas en esa palabra obra, y aunque es una palabra singular, también tiene el resumen de todo lo que Dios ha venido creando ya desde el capítulo 1. Y es interesante porque nosotros, siendo un cuerpo, nos formamos de muchos miembros, y al igual que el ejército, siendo muchos miembros en un ejército, se conoce como un ejército. Es un cuerpo, y esto tiene mucha lógica, porque miramos que la tierra, aunque está compuesta por muchas cosas o muchos elementos, sigue siendo una sola cosa, y aún la tierra y el cielo y lo que hay en ellos se considera una sola obra. Y es interesante porque ahí Dios es el que se anuncia como el hacedor de estas cosas. Dice el versículo 2: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. No le está dando el mérito a nadie más, porque Él es el que provee todas estas cosas. La siguiente palabra que vamos a mirar ahí dice: y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Otra vez encontramos la palabra obra y hacer, hizo. Y son énfasis para recordarnos que todo proviene de Él. Todas las cosas que existen han tenido una causa, y la causa de donde provienen estas cosas es nuestro Dios. Pero aquí lo interesante es la palabra reposó. Hablemos un poquito qué significa reposar. Bueno, la palabra reposar, ahí específicamente, es la palabra Shabbat, y significa descanso, significa reposo, significa cesar, también significa sábado o sábados en su plural. Pero ¿cuál es la palabra que vamos a poner nosotros ahí? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Si tú pones la palabra ahí, reposó o descansar, entonces nos va a dar la idea que tenemos un Dios que se cansa, y eso es algo que no sucede. Entonces la palabra que encaja perfectamente ahí es la palabra cesar, cesar. Entonces, si ponemos esta palabra cesar en el texto, sonaría: acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y cesó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces ya va agarrando forma nuestro texto. Entonces tenemos un Dios que no descansa, que no se cansa, que no duerme. El Salmo 121 dice que Él nos cuida nuestra entrada, nuestra salida. Él no duerme, Él está velando por su creación. Pero uno de los textos que a mí me llamó la atención es en Isaías 40:28. Déjame, creo que lo tengo aquí. Isaías 40:18 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es nuestro Señor, no se fatiga, no se cansa, sus entendimientos son insondables. Además de eso, recordemos también que Jesucristo, ya cuando se encuentra con los fariseos de su época, entrando en un debate por el día de reposo, el día séptimo, el Señor Jesús en Juan 5:17 le dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, dándonos a entender que el Señor no descansa. Ahora, ¿por qué aparece ese texto ahí: y reposó el séptimo día? Es un patrón o es un modelo que Dios quiere darnos a nosotros. Y recordemos que 400 años después de la salida del pueblo de Egipto es cuando reciben esta historia de parte de Dios, directamente de Dios, hacia Moisés. Y eso es importante porque ellos vienen o van de un lugar donde han sido esclavizados, han sido explotados, y ahora el Señor les quiere dar un día de reposo, un día de descanso. No porque ellos fueran alguien que
ellos no lo entendieron en su momento de esta forma, pero cuando ya vemos que en la ley que Dios le va a dar a Moisés dice que deben de trabajar 6 días y reposar uno, porque así lo hizo Dios, entonces ellos comienzan a entender que el Señor quiere darles descanso. Y lo mismo es para nosotros en el sentido espiritual. Dios nos quiere dar un día de descanso de todos nuestros trabajos. El Señor Jesús decía que echemos todas nuestras cargas sobre Él. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros cuando nos reunimos los días domingos, los días del Señor. Traer toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas hacia Él y buscar ese reposo que solamente se encuentra en nuestro Señor. Entonces, el patrón aquí también en el verso 2 es de que 6 días de trabajo. No sé si recuerdas que en uno de los videos te pregunté qué pensabas acerca de la pregunta que me habían hecho. ¿Acaso Dios no podía hacer el mundo en un solo día? Y por supuesto que sí. Simplemente aquí nos está también mostrando el patrón o el modelo a seguir. Él sabe que el hombre necesita un reposo físico. Él sabe también que necesita un día de reposo espiritual, donde ese día el hombre pueda conectarse o tener comunión con su Creador. Pero este día es un día muy singular, es un día muy especial, muy conmemorativo. De ningún otro día el Señor habló del séptimo día, como en el verso 2 del capítulo 2. Miremos el versículo 3 que dice: y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es tan especial este día que Dios lo bendijo y lo santifica. ¿Y eso qué quiere decir? Tal vez podríamos preguntar. Ese séptimo día es el día Shabbat. Dios lo apartó para su pueblo o para sus hijos, para que ese día su creación, su pueblo, sus hijos pudieran adorarlo. Es decir, ahora la bendición que Dios da a este día es para que nosotros podamos darle la bendición a Él de todas las cosas que Él nos ha dado, de todas las provisiones que Él nos ha dado, por las fuerzas que Él nos ha dado, por los beneficios que obtenemos de lo que Él nos ha dado. Y es un día para aprender, es un día para deleitarnos en Él, es un día también para traer a la familia y decirle quién es la fuente de todo bien que tenemos. Este día Dios quería que los hombres se desconectaran de todo su cansancio, de todo su trabajo, de todas sus cargas, y pasaran ese día completo de 24 horas en un descanso físico, pero a la vez también conectarse espiritualmente con ese Creador que es la fuente de todas las cosas, bendiciendo su nombre, alabándolo, aprendiendo cómo conducirse en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es algo interesante, hermanos, porque nosotros hoy, el día que nos reunimos, el día que le dedicamos al Señor, pareciera que lo que le damos al Señor, la hora o las 2 horas que les damos, parece que fueran suficientes. Pero una de las cosas que nosotros debemos de entender es de que mientras el mundo, los 6 días de la semana que no nos congregamos, nos bombardea de tantas cosas, de tanto pecado, de tantas influencias que el mundo trae, nosotros queremos a veces con una o 2 horas queremos limpiarnos de toda la basura que hemos recogido durante la semana, y eso es imposible. Este día para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era tan especial que ese día exclusivamente era dedicado a Dios. Tenían que dejar de hacer todas las cosas que hacían para que ese día fuera exclusivo para el Señor. Hoy hemos llegado al otro extremo nosotros también, de que solamente queremos una sola hora. Hay iglesias donde ahora lo hacen ya un poco más rápido y todo lo hacen por estilo de comida rápida. Ya quieren todo al instante, lo quieren todo rápido, lo quieren si es posible por ventanilla. Hoy los medios de las redes sociales han servido para mucha bendición porque la palabra de Dios se ha expandido, pero mucha gente ya no congrega porque ahora la iglesia llega a sus casas.
pero la palabra del Señor también nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, a lo mejor en mente tú estás diciendo, entonces debemos de adorar el sábado. Entonces ese es el día que nosotros debemos de adorar. Y es una pregunta que te dejo al aire. Voy a dar mi opinión con algunos versículos bíblicos. Si tú tienes algo que comentar acerca de estos días, eres bienvenido ahí en la caja de comentarios. Puedes hacerlo. Y también dejar tus bases bíblicas. Si tú crees que es el día sábado, pon tus comentarios, tus argumentos y pon ahí tus citas bíblicas. Si crees que es el domingo, pon ahí también tus argumentos y tus citas bíblicas para aprender los unos de los otros. Ahora, sí podemos sacar algunas aplicaciones del día de reposo, de este día que nos menciona el versículo, los versículos del 1 al 3 del capítulo 2 de Génesis. Primeramente podemos sacar dos de las aplicaciones. Primero, sabemos que el día que le dedicamos al Señor podemos bendecirlo y podemos santificarlo, pero a su vez también él mismo ha prometido a su pueblo bendecir a su pueblo y también santificarlo. Y esta palabra santificar quiere decir también consagrar, uso exclusivo para él. Entonces nosotros, al ser posesión de Dios, venimos a ser de uso exclusivo para nuestro Dios. Y al mismo tiempo recibimos esas bendiciones espirituales que nuestra vida espiritual necesita. Tenemos también la tendencia a equivocarnos, que a lo material, cuando recibimos cosas materiales, le llamamos bendición, pero podemos mirar alrededor nuestro que personas impías que no conocen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador también tienen cosas materiales, y muchas veces lo asociamos con que ellos son más bendecidos que los que sí siguen a Dios. Recordemos que las verdaderas bendiciones son aquellas que recibimos espiritualmente de parte del Señor. Si te quedaste pensando qué día es nuestro día de reposo, bueno, para nosotros los cristianos, ya bajo el nuevo pacto, te daré mis argumentos y te daré también los textos que yo creo que respaldan mi argumento. Primeramente, sabemos que nuestro Señor Jesús resucita un día domingo, que viene siendo el primer día de la semana. Después miramos también que hermanos en el libro de Hechos se congregan los días domingos. Más adelante vamos a encontrar en Corintios que también el primer día de la semana los hermanos también se preparan con ofrendas. Pero ya en Apocalipsis también vamos a mirar al apóstol Juan, estando ahí en la isla de Patmos, estar en ese día del Señor en el Espíritu. Entonces hubo una transición de días entre el judaísmo y el cristianismo. Muchas iglesias, muchos grupos, muchas sectas se han quedado ahí con el sábado. Pero una de las cosas, ¿por qué no podemos adorar el sábado? Es porque para adorar el sábado se necesita que el templo, y hablo del templo en Jerusalén, aquel que comenzó con Salomón y después fue restaurado y después fue otra vez derrumbado por los romanos, necesita estar en pie para que las personas puedan llevar su sacrificio a ese templo, también puedan adorar el día sábado en ese templo, puedan seguir las fiestas en ese templo, puedan seguir algunas de sus tradiciones en ese templo. Y ahora una de las cosas que también vamos a aprender es que el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15 y 16, nos dice que todas estas cosas eran sombra de la realidad que apuntaba a Cristo. Así que estos han sido pocos argumentos que te he dado. Quiero citarte también, aquí en la pantalla te lo voy a poner, quiero citarte Corintios. Corintios dice en el capítulo 1, versículo 16, capítulo 16, versículo 2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces vemos ahí que los hermanos del primer siglo, ya en el pacto de Jesucristo, vemos que se reúnen cada primer día de la semana. Sé que hay pasajes de la Biblia que a lo mejor alguien me va a citar, pero como te dije hace rato, si tú crees que es el sábado, manda tus argumentos y manda ahí también tus textos bíblicos. Además de eso, te voy a citar otro texto en Hechos. Hechos dice, es el capítulo 20, versículo 7: el primer día de la semana,
reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba, habiendo salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, en este pasaje de Hechos 27 vemos que el día domingo los discípulos se reunían para partir el pan. Pero si hay argumentos que digan que tiene que ser el sábado, mira lo que hacía Pablo el sábado. Dice que Pablo enseñaba. ¿Y qué cosa enseñaba Pablo? Sabemos que enseñaba el Antiguo Testamento. Aún el Nuevo Testamento no estaba terminado. Y Pablo estaba enseñando acerca de Jesucristo. Y luego nos añade el versículo 20, el versículo 7 de Hechos 20, habiendo salir al siguiente día. O sea, Pablo el siguiente día, el día 2 o el día lunes, Pablo tenía que irse de ese lugar. Entonces él no se quería ir así nada más. Dice el versículo 7, y alargó el discurso hasta la medianoche. Tristemente hoy queremos que las predicaciones, las enseñanzas, la palabra del Señor, aunque sabemos que es buena, aunque sabemos que corrige nuestras vidas, nos limpia, a veces queremos detenerla y ponerle una hora, media hora. Cada día, cada domingo, muchas iglesias han venido recortando este tiempo de enseñanza y de predicación. Ya no queremos estar todo el día en la iglesia como hacían los primeros cristianos de Hechos del Nuevo Testamento hacia acá. Ahora solamente queremos llegar a cantar, a dar nuestras ofrendas, a escuchar la palabra del Señor. Todo eso compactado en una hora o en 2 horas. Y los argumentos que usamos para estas cosas es de que porque los niños se desesperan, los niños no aguantan 2 horas. Hermano, yo te digo de que tú puedes mandar 8 horas a tu hijo todos los días, de lunes a viernes, a la escuela, y eso a ti no te preocupa, porque tú sabes que lo que está recibiendo tu hijo en la escuela, según es bueno, y lo es, pero cuánto y más la palabra del Señor, que es capaz de dar vida eterna. Así que hasta aquí ha quedado el día séptimo, y a lo mejor me salí un poco del tema porque quería también entrar en este pequeño detalle del día de reposo, pero ya al día de mañana o dentro de 2 días voy a estar subiendo los otros videos del capítulo 2 y seguimos ahí en la perfecta creación de Dios. Dejo los enlaces también ahí en la descripción del video para que puedan seguirme del video 1 hasta donde vamos el día de hoy. Y coméntame también qué te ha parecido los videos, si estamos dentro del tema, si ha sido de edificación a tu vida. Y gracias por si me estás escuchando. Dios te bendiga y que tengan un buen día.